Ok, listo, creo que ya estamos. Bueno, 4:05 en punto, hora México, 5 de la tarde Colombia y el resto de Latinoamérica. Entonces, empezamos con el webinar. Bienvenidos todos a este webinar. Muchas gracias por nuevamente asistir a esta cita. Y hoy tenemos dos invitados especiales que nos van a acompañar. Bueno, siempre se me olvida presentarme. Mi nombre es Luis Mulato, para los que están por primera vez acá, y soy un hacker organizacional ágil y me dedico a ayudarle a las organizaciones y a los agentes de cambio a que se empoderen para transformar sus organizaciones con agilidad y otros truquitos adicionales. Entonces, hoy tenemos directamente, voy a ir al punto, dos invitados de lujo que nos van a acompañar durante estos 45 minutos que va a durar este webinar aproximadamente. Ellos son Rox y Gael, son dos buenos amigos mexicanos y les voy a pedir a cada uno que se presenten, digan su nombre y a qué se dedican actualmente. ¿Quién quiere empezar? Adelante, Rox. Las damas primero, Rox. Ok, bueno, yo soy Rox, soy AI Coach. Pues a mí lo que también me gusta mucho es ser un hacker de las culturas y pues ayudar a los equipos a potenciar sus capacidades y que todo el mundo trabajemos mejor, pues sobre todo en software, que es en lo que he trabajado pues toda mi vida. Muy bien, Rox. ¿Y Gael? Yo soy Gael, soy director de Multiplica aquí en México. Somos una consultora que hacemos páginas web y aplicaciones. Nacimos de User Experience y llevamos unos años en México experimentando con métodos Agile, con Scrum, con Lean Change Management. Cada 2 meses voy a que Luis me capacite en algo nuevo para intentar cambiar el chip aquí en la empresa y probar cosas nuevas, cosas diferentes. Sería como la pequeña presentación. Ok, muchas gracias, Gael. Bueno, Gael ha sido uno de estos early adopters que ha decidido creerle a estas prácticas de Management 3.0 y ha estado bastante entusiasmado con su implementación directa. Y bueno, me encanta porque pues él ya maneja una compañía, no es simplemente, digamos, un gerente de proyecto que tiene cierto nivel de influencia, sino que es la persona que puede tomar decisiones radicales dentro de la organización. Entonces, muchísimas gracias, Gael, también por haber aceptado esta invitación y esperamos que sea la primera de muchas en las que podamos compartir espacio. Muy bien. Entonces, este webinar tiene una estructura muy sencilla. Lo que vamos a hablar es sobre casos reales, historias reales de implementación de las prácticas de Management 3.0. Vamos a hacer algunas intervenciones ahí y luego vamos a hablar de cómo diseñaron esos experimentos, cómo los implementaron, qué aprendizajes tuvieron y si volvieran a tener que volver a empezar con este mismo experimento, ¿qué le cambiarían o cómo lo harían? Al final vamos a dejar el micrófono abierto para preguntas de los asistentes que quieran hacerle a nuestros invitados. Y bueno, yo voy a estar como facilitando el tema e interviniendo en algunas partes. Entonces, pues bienvenidos y arranquemos. ¿A quién le gustaría comenzar a contar alguna experiencia que haya tenido con Management 3.0? O sea, independiente si fue buena, regular o mala, aquí no vamos, esa no es la parte, digamos, central del asunto, sino el experimento en sí mismo. Sí, pues bueno, yo puedo comenzar. Dale, Rox. Pues yo lo primero que hice, incluso antes de que tomara el curso, es la parte de Personal Maps, que es para que los equipos se conozcan, pues no es nada más el rol técnico que hacemos, lo que de pronto sabemos porque tomamos juntos, sino conocer cuáles son nuestros objetivos, qué tenemos en común, pues lo que realmente como nos hace personas, ¿no? Y eso lo que, bueno, pues yo lo que leí es que decía que buscabas una conexión, ¿no? Una conexión, pues que es una de las primeras partes importantes para de verdad comenzar a formar equipo.
Este primer personal map que hice, lo hice incluso con un equipo en el que yo era parte del equipo, que era un equipo de managers, podría decirse, y pues encontramos cosas interesantes entre nosotros, ¿no? Que realmente nos hizo comprender o incluso valorar, pues, por ejemplo, para que a una persona que lo importante que era su familia, lo que le había pasado en su vida, y pues de pronto cuando no podía llegar a tiempo a una reunión o alguna cosa así, pues era una situación pues de mucha más comprensión, ¿no? Porque no es nada más, no pudo, sino que también sabemos todo, un poco del, no todo, un poco del background que estábamos haciendo. Entonces de ahí como que me empecé a interesar más en lo que es Management 3.0, e incluso ya después de tomar el taller contigo, Luis, hice uno a nivel grupal, eran 30 personas, y esa modificación que le hice fue como un speed dating, o sea, de que estás 5 minutos con uno y vas resolviendo algunos de los apartados que se están mencionando, como pues lo que decíamos, en dónde estudiamos, cuáles son nuestros hobbies, quiénes son nuestra familia, etcétera. Y ahí lo que me comentaban los chicos es de que de pronto se sentían contentos de que había cosas de que ya sabían sus compañeros de ellos, porque ya llevaban un camino avanzado, ¿no? Y les daba satisfacción de que pues sí había existido esa comunicación y esa colaboración, no sé, comían juntos y sí se daban cuenta de cosas entre ellos, no eran nada más extraños. Y los más nuevos como que se animaron como más a salir del cascarón en el que todo el mundo entra, ¿no? Entonces al final como esas son como dos experiencias para mí que me parecieron muy, muy satisfactorias, ¿no? En mi vida. Ok, Rox. Con respecto al Personal Maps, si lo tuvieras que volver a hacer, ¿qué cambio le harías o qué mejora? ¿O lo harías igual? ¿Qué aprendizaje te quedó como para poder volverlo a hacer en una ocasión futura? Pues yo creo que como Agile Coach hay que observar cuál es la situación del equipo y tratar, sí, tal vez de encontrar alguno de estos aspectos que se tratan de investigar por default que podríamos utilizar más a nuestro favor. Pues, por ejemplo, la segunda vez que comentaba que se hizo un poco en el modo speed dating, tal vez le podría haber puesto preguntas más relacionadas con el cambio que estaba no ocurriendo en la empresa, pero sí, digamos, cómo tú te has enfrentado a diferentes cambios, ¿no? Cuéntanos una historia de un cambio de carrera, un cambio de novia, no sé, de lo que sea. Entonces, pues yo creo que el observar y el plantear para que la respuesta, o sea, plantear como que un tipo de pregunta poderosa para que la respuesta a estos nodos que se van llenando también sean como que nutran al equipo, ¿no? Uh-huh. Ok, muy bien. Gael, cuéntanos, ¿con qué práctica te gustaría empezar a compartirnos tus experiencias? Si quieres, les voy a dar un contexto un poco más amplio. Desde que iniciamos Multiplica hace 4 años en México, yo siempre he traído las ganas de estar en una empresa autogestionada. No soy un súper fan de la autoridad, estoy muy apegado a mi libertad y a mí me gusta trabajar así, que no me estén checando a dónde voy, qué estoy haciendo y que haya compromisos sobre resultados. Y arranqué con una idea súper romántica de la autogestión y no tenía la más remota idea de cómo accionar eso. Era un shock cultural también con los equipos acá, gente que está acostumbrado todo su vida a trabajar en un management 2.0, cual toma la decisión del director, porque él tiene la información y tiene el poder y tiene la responsabilidad, y los equipos se ejecutan. Entonces, el primer reto que tuve es que me tardé un rato a entender que no bastaba la parte romántica, de decir, ok, ya está autogestionado. Después, ¿cómo se come eso, no? O somos una estructura más plana. Y empezamos a tener como situaciones en la operación. Es decir, vendíamos un proyecto, lo vamos a hacer en 6 meses y lo hacíamos en 1 año. Y obviamente el cliente no te iba a pagar más si tú lo hacías en más tiempo. Entonces, empecé a métodos como Scrum y Kanban al principio para resolver eso. Para decir, si no hay un marco de trabajo, es un poco difícil encauzar que el equipo funcione así por magia, ¿no? Y tomé conciencia que
te puede parecer muy sencillo cuando lees un par de libros, pero que la gente realmente cambie el chip, aprenda, prueba, etcétera, es otra cosa. Y el segundo, y después vengo a prácticas un poco más concretas, el segundo cambio fue realmente implementar la autogestión y eso pasó hace 2 meses, así que no tengo todavía gran resultado, pero es también, y eso, el curso de Management 3.0 me ayudó a entender cómo tu rol es administrar el sistema y que no por ser una empresa autogestionada vas a ser una empresa sin reglas, porque al final las empresas tienen que seguir operando, tienen que contratar, tienen que vender, tienen que ejecutar los proyectos. Simplemente los procesos de toma de decisión cambian cuando el poder de decisión está repartido. Entonces, mi siguiente, creo que a nivel aprendizaje de agilidad, ahí vamos. Seguramente hay como mucha oportunidad de mejora. Los equipos tienen diferentes niveles de madurez, pero el resultado habla. Hemos crecido 2,5 veces en ventas, facturación y cantidad de consultores este año, igual el año pasado. Entonces, digamos que la autogestión está funcionando. Perfecto, no, pero ahí va. Y el siguiente cambio que hicimos hace un par de meses es como dar mucha más claridad en qué implica ese cambio de Management 3.0 hacia las personas. Es decir, explicar al equipo que lo que ha cambiado es como el contrato moral. Antes las empresas te pedían hacer 8 horas y a cambio de 8 horas te doy un sueldo. Y las personas estaban contentas con eso. Las personas querían trabajar 20 años en una empresa grande y después retirarse y tener los beneficios de la pensión. Eso ya no funciona, ese contrato moral está roto. Ninguna empresa te da pensión y la gente joven busca otras cosas. Y el talento digital que necesitas para consultorías digitales o nuestros clientes es gente que busca propósito, que busca flexibilidad, que busca algo que va ya más allá de eso. Y yo me estaba rompiendo la cabeza de decir, bueno, ¿y cómo termino de transmitir eso? Ese nuevo contrato moral en el cual, ok, tienes toda flexibilidad y libertad, pero trabajas tu resultado. Entonces, hicimos como un contrato moral, que es 3 hojas, es súper sencillo, que dice, te llevan todas tus libertades dentro de Multiplica, vacaciones ilimitadas, trabajas de donde quieres, no hay jefe, no hay budget, puedes comprar lo que quieres, los equipos son autónomos, si quieres comprar una computadora, un celular, un curso, lo que sea, tú compras. Si el equipo necesita contratar gente que le falta, el equipo contrata y pide al área de recursos humanos de conseguirle candidatos. Y a cambio de todo eso, tienen 3 obligaciones. Uno es, todos pueden tomar decisiones, pero nadie puede tomar decisiones unilaterales. Eso lo robé de Reinventing Organization, ¿no? Creo que es Morningstar que usa algo así. Y entonces, tú tienes que hablar con las personas afectadas por el cambio, por la decisión que vas a tomar. Y cualquier persona te puede parar y te va a decir, yo no estoy de acuerdo. Y en este caso tiene que conciliar con una tercera persona, que no es árbitro, que no puede decidir, pero les obliga a escuchar. Y después, si no funciona, van con un panel. Y si con el panel no jala, vienen conmigo y ahí se acabó la democracia, yo decido. Pero a la fecha no me han traído una decisión a tomar. Realmente han empezado a jugar así. Y el otro objetivo obligación es, tienes que trabajar por objetivo, tienes que definir tus objetivos y tienes que medir tus objetivos. Y lo estamos haciendo a nivel equipo de trabajo, que es, como entendemos, que es la unidad de generación de valor en la empresa. Como lo que hacemos no es un deporte individual, y ese es el segundo gran cambio de chip que estamos haciendo, y estamos en mitad de eso, y todavía no tenemos muy buena idea de qué tanto va a funcionar o cómo va a terminar eso, pero está muy divertido. Ok, qué bueno, Gael. Yo sí, por eso quería traer a Gael, porque hay un montón de información en todo lo que nos dijo. Vamos a irla desmenuzando de a poquito. Para cerrar un poco tu intervención, Gael, mencionaste que eran 3 obligaciones. Entendí que una de ellas era todos deciden, pero no unilateralmente, el tema de Reinventing Organizations, de toma de decisiones por consentimiento. El segundo era que defines tus objetivos y medirlos a nivel de equipo. ¿Sí? ¿Y cuál fue el tercero? Y tienes la obligación de oponerte a la decisión de un compañero si consideras que esa decisión va a tener una consecuencia negativa para la empresa. No puedes hacerte pato y decir, bueno, este ya me cansó, ya no quiero debatir con él, que haga lo que quiera.
si tú en tu equipo ves que estás inquieto, que realmente va a haber un problema, tienes que levantar la mano. Y lo que estamos intentando hacer es generar una cultura de un lado es como una forma muy humana de tratar a las personas y con mucho respeto. Y es un mensaje que creo que puede ser transformador. Hay un montón de gente joven que desde la educación les enseñan a aprender, no les enseñan a pensar. El sistema escolar mexicano y la mayoría en el mundo no están bien hechos para eso. Y cuando empiezan a trabajar, les enseñan a obedecer. Y entonces, es todo un reto cambiar ese chip. Hay personas que no se atreven a decirme, no estoy de acuerdo, Gael, cuando lo que quiero es eso. Y dicen, no te lo puedo decir porque te respeto como jefe o tengo respeto hacia el señor que yo. Entonces, ¿cómo te voy a cuestionar tu idea? Y entonces intentar cambiar eso y decir, amigo, es tu obligación contestar tu idea y que busquemos las mejores ideas, no las que tienen más jerarquía o más experiencia, porque eso nos va a llevar hacia una mayor excelencia. Muy bien. Ok, Gael. Vamos a dar otra ronda y ahorita vamos a bajar y detallar en algunos de los que mencionaste porque saqué varios insights de todo lo que nos dijiste, que ya hemos conversado en otras ocasiones sobre esto y quisiera compartirlo un poco más en detalle. Entonces, quisiera volver con Rox nuevamente. Rox, entonces, pues bueno, tú ya llevas trabajando con esto también un buen tiempo. ¿Qué otra práctica has encontrado? ¿Qué otro caso real has podido experimentar usando alguna de las prácticas que has aprendido? Sí, creo que va muy relacionado con lo que comenta Gael, de que los managers, de pronto esta nueva forma de pensar y de ser que tienen que buscar si realmente quieren que se aflore la agilidad dentro de su organización. Y de los obstáculos más grandes que esto existe al entender cómo se baila con el sistema o cómo cultivamos una cultura, es la parte de la delegación. Porque venimos de una cultura, bueno, pues muy tradicional en el que siempre tienes un jefe que te dice qué hacer, al que le tienes que rendir cuentas, y empezamos a ver que la agilidad pues necesita estos equipos autoorganizados, necesita que haya un ambiente en el que florezcan las cosas, pero los jefes de todas maneras se sienten como que, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y eso cómo se come? ¿No? Entonces, la parte de comenzar a entender cómo se va delegando, porque al final sigue habiendo responsabilidad, ¿no? Las 3 reglas que Gael encontró para su organización, bueno, pues son las que le han estado funcionando a él. Y pues lo mejor sería es que los managers sean aquellos que busquen realmente establecer esas reglas y también busquen el mecanismo para irlas poniendo, ¿no? Yo creo que la práctica de delegation, la delegation board, delegation cards, hacer como que también un medio póker, a mí me pareció muy interesante. De hecho, cuando la hice con mi jefe, descubrimos que no teníamos claro el límite de las responsabilidades, porque de pronto, pues sí, yo estaba en un ambiente en que mi jefe decía, pues tú tienes carta abierta para hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, de pronto me pregunté, tengo carta abierta para que si un equipo ahorita es Scrum, lo cambié a Kanban y ni siquiera hablarlo. Entonces, en Delegation Poker, pues lo que hacemos es tratar entre pues 2 personas o incluso también lo he hecho entre grupos, pero bueno, vamos a hablar primero entre 2 personas que normalmente pues tienen una relación en la que hay ciertas responsabilidades por cumplir, que haya una aclaración, más bien una claridad de hasta dónde llega y en el futuro cómo me puedo mover. Y eso es una parte que es bien importante y que se va perdiendo conforme te quedas en un trabajo, que es la motivación. La motivación a que yo quiero ser mejor y que en algún momento el ambiente, mi jefe o lo que estoy haciendo me lo va a permitir, porque voy a empezar a tener más responsabilidades, ¿no? O sea, a lo mejor pues yo era coach novata, lo que sea, y sí tenía que consultar primero si los movemos a Kanban o no. Pero tal vez en cuanto vamos ya teniendo resultados y comunicación y todo esto se puede ir moviendo. Esta práctica, pues a mi jefe le encantó principalmente porque teníamos expectativas diferentes, no solamente entre él y yo, sino él y también como con su grupo de trabajo, y nos ayudó
a trabajar mejor incluso en equipo, ¿no? O sea, en ese momento había una estructura un poco de Spotify en el que había managers por cada guild que le llaman, manager de backend, de frontend, etcétera. Pero de pronto era un equipo Scrum, entonces ahí se revolvía, ¿no? Así como que ahora quién es mi jefe y yo soy el de backend, pero vi algo de un frontend y cuestiones así, ¿no? Entonces, incluso entre pares, no eran ni siquiera entre jefe y manager, sino entre los managers también aprendimos a ponernos de acuerdo, ¿no? A decir, bueno, los límites son hasta aquí y todos queremos un bien común y cómo nos vamos a relacionar o a platicarlo, ¿no? Y va muy relacionado, por ejemplo, me llama mucho lo que decía Gael, ¿no? Si estoy viendo algo malo, lo digo, ¿no? Entonces, incluso es una de esas reglitas, yo me brincó luego, que salieron de la práctica del delegation poker. Pues sí, no es la persona que que no soy yo responsable, en ese caso como managers, pero estoy viendo algo, ¿no? Y teníamos que ver cómo lo resolvíamos todos juntos, no nada más su jefe directo, ¿no? Por decirlo. Entonces, para mí esa parte de delegación sí me pareció como que bien poderosa e importante también como cómo se va puliendo con el paso, ¿no? O sea, no es nada más una vez y así se queda siempre, sino poco a poco cambiando y avanzando y trabajando mejor entre todos. Bien, yo quisiera agregar ahí que Delegation Poker es una de las prácticas más usadas de Management 3.0. Yo creo que una de las favoritas, sobre todo de los jefes, porque planteo que justamente esa práctica lo que hace es darle claridad tanto al jefe como al equipo de quién toma la decisión, hasta cuándo, hasta dónde tienen injerencia los equipos en hacer cosas y lo más importante, genera una conversación, eso que mencionaba Rox hace un momento de conversar de esas cosas que normalmente no se conservan, que no se conversan y es quién toma esta decisión, hasta dónde llego y poder estar en un constante debate de, bueno, y si se da este caso y si queremos hacer esto, ¿te tengo que avisar o no? Bueno, y justamente eso empieza a generar actualizaciones en el Delegation Board. Y esto es lo que hace que se mantenga vivo ese tema de la delegación, digamos, hacia un modelo más descentralizado. Ya empezamos a tener algunas preguntas. Voy a dejar las preguntas para el final para poder seguir con la dinámica de los casos e ir profundizando en algunos de los elementos. Así que si se les van ocurriendo preguntas, pónganlas en la parte de preguntas y respuestas de este webinar que pueden encontrar en la parte de abajo y las vamos a revisar al final del webinar. Ok. Bien. ¿Quieres agregar algo con respecto al Delegation Board o Delegation Poker, Gael? ¿Cómo ha sido tu experiencia con esta práctica? Se me hace muy interesante clarificar justamente hasta dónde llegan las personas, pero yo buscaba algo más sencillo, porque puede terminar siendo como una matriz muy grande, a donde tengo que ver cada tipo de decisión, cómo puedo jugar, y entonces casi tienes que, tal vez la curva de aprendizaje de las personas puede ser un challenge, pero sí creo que le da mucha claridad, eso en lugar de no tener nada es mucho mejor. Y creo que la curva de adopción no ha de ser complicada porque justamente le da claridad. Y yo busqué ahí ese principio que es como universal, tienes una sola regla, todos pueden decidir, todos pueden cuestionar, pero sí es interesante. Algo que sí estuve usando es el personal map. Nosotros tenemos un reto de que la gente trabaja remoto, o sea, somos 75 ahora y ahorita si me volteo a la oficina somos 6. Tenemos oficinas en otros lugares, hay gente que vive a 2 horas de acá y eso para pues, equipos autoorganizados presenta un reto de comunicación. No tengo como que la solución todavía a eso. Lo que he podido observar es que es un tema de comunicación, no forzosamente de distancia, porque tengo equipos que pueden verse aquí a la oficina, pero no tienen una buena comunicación y no están colaborando bien y no están... Y otros equipos que nunca vienen, pero están hablando todo el día juntos y tienen mucha confianza psicológica y se pueden decir las cosas y están súper sincronizados. Y entonces tenemos Demo Party, Open Space que hacemos cada 2 meses y empezamos a usar esas dinámicas para que los equipos y las personas se conocieran mejor. Porque está el reto de la distancia
Y está el reto de la velocidad de crecimiento, o sea, cada mes ves nuevas caras, o sea, cada vez que vamos a una demo party, ves a 10 personas que no conoces. Entonces, nos ayudó un montón eso para que, pues, un poquito ayudar que haya un poco mejor vibra, más interés por conocer a los demás del equipo y intentar resolver eso que todavía no tengo bien la solución total, ¿no? Ok. Y lo usé con cliente también, lo usé con un cliente que conoces súper bien, desde tus clientes allá de Colombia, porque están también en como una transformación digital y con una reflexión de cómo acompañar el cambio de chip, el cambio cultural, es decir, están avanzando en el desarrollo de productos digitales, pero se están haciendo un montón de preguntas, iniciativas, de flex office, de cambiar tal vez las formas de dar feedback, de evaluar, etcétera. Y nos pidieron como de apoyar con algunos talleres a donde quieren un poco incrementar el nivel de compromiso de las personas. Y siguen un poquito tradicionales y les intento vender a ver si se dejan que les den ownership, no accountability, que no sea algo que la empresa imponga y diga, ese es lo que espero de ti, pero que busquemos a dónde hay que apachurrarlo para que sea el mismo gente que defina sus objetivos, que los midas y que tenga vida propia. Okay. Todavía no los convenzo, de hacer eso. Entiendo, Gael, que ustedes ya venían trabajando con un modelo de autoorganización donde los equipos ya tomaban decisiones. Antes de implementar esta toma de decisiones por consentimiento, ya estaban trabajando de forma autoorganizada los equipos. ¿Cómo hacían esa parte de autoorganización los equipos? Sí, pero tenían más limitantes. Por ejemplo, para comprar algo tenían que pedir y veíamos si hay dinero, si autorizábamos. Si tenían que contratar algo, tenían que pedir. Los proyectos los asignaba yo a los equipos. Hice un par de intentos de que se autoasignaran, se autoorganizaron y ahorita tenemos un proceso que es un poco mixto, en el cual desde venta, cuando se genera un nuevo proyecto, hablamos con los diferentes equipos para ver quién tiene ganas y disponibilidad de tomarlo. Los equipos no podían rechazar trabajo. Entonces, yo ahí tenía un conflicto filosófico porque implementar Agile en las empresas es respetar el ritmo natural de trabajo de las personas. Y eso hay un montón de mecanismos, sea Scrum y Kanban. Dices, bueno, en Scrum la recomendación es un equipo dedicado a un solo proyecto. En Kanban pones límite de tu trabajo en curso en cada columna que corresponde a tu capacidad real. Perdón. Voy a apagar eso. Wow. Mi hija tiene acceso a mi Spotify y ella hace lo que quiere con eso. Un desmadre. Y no sé cómo apagar esa madre, pero ya, ahorita la apago. Ok. Ok, dale. Tengo autogestión también en la casa. Y entonces estaban como con más limitado y generaba un poco un doble discurso hacia adentro. Es decir, había como esa libertad y esa confianza y hasta el punto que a mí ya no me gustaba, hasta el punto que yo no estaba cómodo con algunas decisiones que ellos podían tomar. Entonces empecé a ver cómo tomé conciencia de eso y intenté empezar a cambiarlo. Entonces, por ejemplo, hay equipos que antes no podían rechazar proyectos y ahora dicen, no, pues yo solo un proyecto no puedo más, y es un equipo que tiene 7 personas y el otro equipo al lado tiene 3 personas y tiene 3 proyectos, ¿no? Y el equipo de 7 sigue trabajando 16 horas al día. Entonces, el intento no imponerles al equipo de decir, no, güey, no eres rentable, perdón por mi español, me enseñaron mexicanos, el no imponerles a ellos, pero darles información y contexto que les ayude a madurar. Entonces, por ejemplo, este mes vamos a publicar rentabilidad por equipo, que es un poco muy mala onda, pero lo que quiero es darles, cuando el director toma decisiones, dice, voy a contratar 3 personas, pero sabe el impacto de esa decisión sobre el cash flow, sobre la rentabilidad, porque él tiene esa información. Cuando los equipos empiezan a tomar esas decisiones, tienes que empezar a darles esa información. Y eso puede generar ese proceso de maduración que el mismo equipo al principio dice, no, estamos así porque el cliente no nos escucha, tal vez Gael no nos apoya, hay que hacer todo lo que dice el cliente, etcétera. Pero cuando ya les das como más espacio, más libertad, les das el tiempo de madurar y que ellos puedan empezar a pensar un poco diferente y decir,
tal vez también hay otras soluciones a esa situación. Entonces, eso ha sido reciente y lo debo mucho a los talleres y cursos, ¿no? Lo de Product Owner con Alan, lo de Lean Change Management contigo, son momentos en el cual tomas conciencia, en el cual hay siempre un momento eureka en el curso a donde dices, ching, eso, ¿no? Y ya me regreso a la oficina y pruebo otra cosa, a ver si va a jalar. Ok, muy bien, Gael. Ok, Rox, vamos nuevamente contigo. Tú ya has aplicado Scrum en varios equipos, o sea, llevas muchos años ya trabajando con el proceso de adopción de la metodología y seguro que te has enfrentado con la barrera de los líderes, ¿no? Los líderes que cuando empiezan a hablar de autoorganización, pues se sienten como amenazados, ¿sí? Se sienten como que, oye, pues esto no es tan, digamos, tan como yo lo venía manejando, porque yo antes podía decirle a cualquier persona, deja de hacer eso y ahora haz esto, ¿sí? Eh, en ese sentido, ¿cómo crees que has podido utilizar de alguna manera las prácticas de Management 3.0 para lidiar con estos jefes que pueden ser complicados? Ya nos comentaste una que era el Delegation Poker, ¿sí? Que para toma de decisiones y es una forma de ir gradualmente soltando un poco el control y haciendo que los equipos empiecen a tener cancha o margen de juego para estar implicados en las decisiones. ¿Tienes alguna otra estrategia o alguna otra práctica que hayas usado? En caso específico de los líderes con los que has trabajado. Pues, sobre todo, lo primero que cuando yo descubrí Management 3.0 y que realmente me di cuenta que era lo que faltaba y que era crítico a la parte de hacer agilidad en Scrum o en lo que queramos hacerlo, porque de pronto se sentía como que el equipo era el único responsable del cambio y nosotros, ¿no? Me lo sé. ¿Sí se está cayendo? Te perdimos un poco el audio. ¿Puedes repetir lo último que mencionaste, porfa? Y hablar un poco más despacio. Sí. Lo que traté fue de explicar qué significa esto de Management 3.0 a los líderes. O sea, que se entendiera cómo funciona la motivación, ¿no? De que de pronto estaba como este pensamiento de que me pagan más y pues por eso no se va a ir la gente, ¿no? Por ejemplo, o vamos a estar compitiendo siempre por salario. Y ahí la práctica en específico que utilizamos fue la de Moving Motivation. ¿Cuáles son estos aspectos, pero más allá del dinero, sino más bien de mi persona, que son importantes para mí, ¿no? Y fue curioso porque primero lo hice sin los jefes, más bien dentro de los equipos Scrum para que ellos se conocieran. Te dijeran, bueno, pues para mí el orden es súper crítico e importante, o para otras personas, pues yo quiero ser innovador, ¿no? Y de pronto hay esos roces en los equipos porque hay alguien que quiere controlar mucho algo y alguien que quiere estar constantemente cambiando, ¿no? Entonces esa práctica la hicimos así primero, pero yo ahí me di cuenta de que también los líderes deben de saber qué es lo que motiva a su gente, porque de pronto no es algo de lo que se hable directamente, y tal vez va mucho por la conciencia que nosotros tenemos de nuestro propio trabajo y de nuestro propio ser, ¿no? O sea, no estamos como muy acostumbrados a reflexionar y a conocernos, ¿no? Sobre todo cuando comenzamos este camino de la agilidad. Entonces, pues sí, a lo mejor cuando hay conversaciones, porque pues sí había muchas conversaciones entre, bueno, moderadas, si había one-on-ones que HR ponía cada cierto tiempo y que se tenían que tener, pero el cómo llevarla es como empezaron a cambiarla utilizando, pues primero entender cómo funcionan, cuál es mi rol como líder y después implementando ciertas prácticas. Incluso esta de Moving Motivator se llegó a utilizar para la contratación, no solamente a las personas que ya están dentro de la empresa, sobre todo porque se empieza a entender cómo la cultura afecta a
pues más bien más que afecta, la cultura es en la que se crea o no las cosas, las condiciones en las que se está viviendo pues las pequeñas sociedades que son las organizaciones. Y si hay una persona que pues como que incluso esta misma cultura no le satisface, pues es mejor ni siquiera que entre a la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que eso es como el ser consciente de cómo tengo yo que cambiar y cómo tengo que llevar las conversaciones, ¿no? La gente no te va... Te fuiste de nuevo, Rox. Ser consciente. Nada más. Dime qué te motiva. No, ser consciente y entender cómo funciona en ese momento la organización. Ok, bien. Gracias, Rox. Muy bien. Gael, Moving Motivators, otra práctica para hablar para identificar qué motiva a los equipos, desde la motivación intrínseca, más allá de la extrínseca, que es la que todas las empresas 2.0 promueven, digamos, de forma natural, que es básicamente el pago de salario y bonificaciones extras por buen desempeño. O sea, si te portas bien, entonces te ganas un poquito más de la zanahoria. ¿Cómo ha sido tu experiencia con este tipo con el tema de la motivación y en particular si has usado Moving Motivators o alguna práctica equivalente? El tema de Moving Motivator no lo he usado, pero sí me gustaría usarlo, en particular para el proceso de reclutamiento, porque se me hace que es una forma extraordinaria de cachar un poco el match cultural, que es lo más difícil de cachar. O sea, en una entrevista es muy fácil que la gente capte mi pasión o mis ideas y que me regresen exactamente lo que quiero oír y me digan, no, que la autogestión, que maravilloso, que la libertad, cuando tal vez no es el caso. Y tampoco es que los quiero todos iguales y quiero la diversidad de perfiles y que llegue gente que piense diferente, pero eso creo que es un challenge en el proceso de reclutamiento y me gustaría empezar a probarlo para eso en particular. Ok, y con respecto al tema de la motivación, Gael, ¿cuál crees que ha sido uno de los factores que mantienen más motivado a los equipos? Si pudiéramos hablar de el que más, de forma más común identificas en los equipos que dicen, yo quiero trabajar en esta empresa porque me ofrece estas condiciones que van más allá del dinero. ¿Qué crees que son esos factores que motivan intrínsecamente a los equipos a querer permanecer en una organización como la tuya? No todos piensan exactamente igual, ¿no? Y hay unos que están más motivados a algunas cosas que otras, pero por ejemplo, la flexibilidad es algo que aprecian, ¿no? Que la gente pueda trabajar de su casa y pueda irse de vacaciones, largos periodos, cosas así. No creo que es suficiente para que la gente esté motivada. Siento que no tenemos un issue de responsabilidad, es decir, los equipos hacen su trabajo y dan resultados y no dejan el trabajo a la mitad. Entonces, tienen esa motivación. El desafío de Chile, ¿cómo pasemos de responsabilidad a ownership? Y tenemos consultores así. Hay consultores que los escuchan, ellos te dicen qué es Multiplic y cuál es la estrategia, dónde tenemos que estar en un año. Parece que es más la empresa de ellos. Y incluso ni me van a pedir mi opinión si yo estoy de acuerdo o no, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy buscando, que todavía tampoco tengo resuelto del todo, pero sé que el punto de partida es bueno, o sea, que la gente responde y que es autónomo, que es responsable, aunque haya un montón de cosas que aprender y mejorar. Y estoy implementando OKRs ahorita, que va un poco en esa idea, ¿no? Del nuevo contrato moral, que es un sistema que usa Google y LinkedIn para definir objetivos ambiciosos, alcanzables, cómo se miden, etcétera, para intentar cambiar el chip, porque todos siempre estamos pensando en actividades, en tareas, pues ahorita trabajé 8 horas, es un montón, o ya entregué las pantallas que me pidió el cliente, cuando realmente lo que queremos es enfocarnos a lo que le va a dar mucho valor al cliente. ¿Cómo le ayudamos a innovar? ¿Cómo le ayudamos a cambiar sus procesos? ¿Cómo le ayudamos a cambiar su forma de pensar? Porque eso es lo que hará que tengamos negocio en futuro. Hoy cuesta trabajo a veces convencer a los clientes de trabajar así. En 3 años, si no trabajas así, va a costar trabajo que te contraten proyecto, porque te vuelves un commodity y ellos terminan haciendo adentro lo mismo que tú, más barato, más rápido.
sin dramatizar nada, porque tampoco es que la empresa se va a caer y que no cambiamos en 3 meses. No creo mucho en ese mensaje de urgencia, que es algo también que en tu curso me ayudaste a pensar más. Y sí creo que algo que todavía es incipiente es el propósito. Es que podamos tomar conciencia que estamos en un lugar que nos trata de esta manera, que nos da esa libertad, ese trato, que te da un mensaje: yo confío en ti y yo estoy contigo, que no es tan común. Y el propósito de lo que hacemos, por ejemplo, estamos haciendo la página de Infonavit. Hacer una página de Infonavit que sea un poco mejor ayuda a millones de mexicanos a acceder a propiedad y no tienen otra opción. O sea, literalmente vas a mejorar, si lo haces bien, la vida de millones de mexicanos. Y pasa lo mismo cuando pensamos procesos de onboarding de banco desde la perspectiva de la necesidad del usuario y no de la voluntad del banco de enjaretar producto. Y pasa lo mismo. Entonces, creo que hay ese tema de propósito, creo que hay el tema de responsabilidad, de trato a las personas, y creo que hay también una aspiración a la excelencia. Es decir, creo que todo el equipo quiere aprender, quiere mejorar, está siempre metidos en cursos, y hay un grupito de locos dentro de la empresa que están cuestionando todo el tiempo y que van, a mí me ponen a temblar porque le van a vender a los clientes cosas que técnicamente no sabemos hacer ni vamos a saber hacer de aquí a varios meses. Y esa aspiración a hacer algo que sea realmente disruptivo, diferente en el mercado, a nivel de lo que se hace en Estados Unidos o en España o en Europa, creo que atrae también mucho la ligación o gentes que están afines con este tipo de ambición. Uh-huh. Muy bueno. Claro, esos son elementos fundamentales a la hora de identificar qué motiva, sobre todo a un ingeniero, a un programador que se destaca en su labor y que quiere encontrar un contexto que lo desafíe y que también le permita crecer y seguir explorando nuevas alternativas. Y ahí tocaste un tema muy interesante que quisiera conectar con Rox, quien también en una ocasión anterior tuvo una experiencia muy interesante, me la comentó hace algún tiempo y quisiera enganchar por ahí con el tema de propósito, de qué tan importante es que los equipos estén alineados con respecto al propósito de la organización, más allá de que sea como las palabras, la visión, misión escritas en la pared, sino que sea algo más vivo, algo que los equipos sientan como propio y que entiendan que esas cosas que están haciendo, que pueden ser a veces muy técnicas o muy alineadas a temas de selección o bueno, lo que sea que hagan los equipos, porque no necesariamente tienen que ser de desarrollo, sí están ligados al propósito, sí están impactando a la vida de las personas. Entonces, Rox, quisiera que me cuentes alguna historia que tengas sobre propósito, cómo conectaron propósito en las organizaciones donde han trabajado y cómo los equipos, digamos, interpretaron eso. Sí, bueno, en ese momento yo trabajaba en Segunda Mano, que es un portal que conecta entre particulares para que haya compra y venta. De pronto se piensa que es una compra online, pero realmente no. Tienes que ir a ver a la persona y comprarle el celular y intercambiar el dinero por el celular o por lo que estés comprando. Entonces, ahí pareciera que es un negocio fácil y pareciera también que pues no tiene tanto impacto en la vida de los mexicanos. Pero de pronto sí hubo una parte de gente que empezó a entender, sobre todo, contar historias ricas de gente que gracias al portal, bueno, a la plataforma, su vida cambió dramáticamente, ¿no? Y teníamos fotos reales de personas que, pues, de haber perdido su trabajo, empezaron a comprar y vender y ahora tienen una tienda de muebles en la que, pues, a eso subsistieron, ¿no? Que son personas adultas, que ya no más adultas que nosotros, pero muy de edad avanzada, pero que ya no, unos 50 años más arriba, y no los iban a contratar muy fácil en cualquier lugar, ¿no? Y ellos tenían la necesidad, pues, de seguir adelante, tenían tenían hijos y todo esto, ¿no? Entonces, cuando te dan esos ejemplos, cuando te entiendes la vida de los que estás tocando, te entiendes por qué de pronto impacta el que se caiga una plataforma,
el que los bugs, y no es nada más hice mal mi trabajo, sino que la vida de alguien la estás afectando, y lo que buscamos ahí también, o muchas personas, pues era tan grande su motivación, que también se te ocurrían, o estabas como que muy alerta, no a la competencia, sino a la gente que tú conocías, y traías también esas historias y también traías esos problemas para que los volviéramos a implementar, ¿no? O sea, ya incluso digamos que era un research gratuito, porque pues todas las personas conocíamos a alguien, y sobre todo cuando trabaja uno en una plataforma tan conocida de México, en la que te dicen, oye, yo no pude hacer esto, me pasó este tipo de cosas, y no la traemos, ¿no? Y creo que es tan vital que cuando se sacaban nuevos productos y se nos olvidaba eso, como que volver a mencionarlo o volver a entender por qué este producto ahora sí se cobraba o por qué se hacían las cosas, la gente se desanimaba. O sea, hubo incluso un rechazo a un nuevo producto porque no se tuvo la precaución y la consideración hacia todos los trabajadores de indicar pues porque ahora se estaba cobrando, pero cuál es el impacto en la vida de los mexicanos y de los que están comprando y vendiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es definitivamente, hay que ver la forma en la que el propósito lo vivas y te lo lleves las 24 horas, ¿no? No es más que lo que tienes rayado en el pizarrón. Sí, justamente ahí una de las prácticas de las que hablamos es el storytelling, el poder aprender a contar historias que toquen a la gente, que entiendan, más allá de que le vendan una idea, son historias que realmente tengan un sentido, un propósito y que tengan una historia real detrás, que sea lo suficientemente cautivadora para darle una orientación a lo que está haciendo la gente, que entienda que lo que está haciendo impacta, como tú decías hace un momento, la vida de las personas, ¿sí? Ahí lo conecto también con otra práctica que no sé si la han utilizado, que se llama el Work Expo, y es justamente el armar esa historia, pero también con algo físico, que exista un elemento físico que se pueda colocar dentro de como una especie de lo que hay en las universidades cuando entras, es como esa estantería donde hay trofeos, y donde cada trofeo tiene una historia. Y justamente una de las cosas que me llamó la atención en segunda mano cuando entré es que había muchos objetos en la entrada. Y cada objeto de esos tenía una historia. Eso es un Work Expo. Entender que, por ejemplo, hay un potencial grandísimo. Si contáramos cada historia de cada objeto, este fue el primer objeto que se vendió dentro de la plataforma. Cada objeto que tenga una historia asociada empieza a conectar esas historias con el propósito de las personas. ¿Cuál fue el primer objeto que se integró? Objetos simbólicos que empiezan a tener una asociación con los equipos y que hacen que sea relevante a la hora de hablar del propósito. ¿Sí? No sé si recuerdas alguno de esos elementos que a mí me parecieron súper simpáticos cuando los visité en algún momento. Varios de los objetos tenían mucho que ver con la identificación de los equipos, que también es parte de la motivación y que se ve dentro de Management 3.0. Por ejemplo, había un equipo que se llamaba Vikings y todos tenían sus cuernos y cada uno de los equipos tenía su identificación y sus cosas, ¿no? Estaban en sus mesas y era su personalidad como equipo, ¿no? Y otro tipo de objetos que eran como que, digamos, dentro de toda la plataforma, sobre todo, pues, como nos gustaba reírnos de nosotros mismos, hubo un problema hace 4 años o alguna cosa así, con Zagarpa porque se vendían pericos, que eran una especie que no es legal o alguna cosa así. Más bien, no se vendían. Teníamos un perico, un perico de juguete, no de verdad, ¿no? Era una cosa que solo grababas la voz y salió de un perico. Entonces, compra y vende tu perico y a la gente que estaba ahí, pues se le barrió, ¿no? Y pues le fue súper mal la segunda mano, ahí tuvo que hacer, ¿cómo le llaman? De daños, ver qué daños hubo. Pero igual el perico para nosotros era divertido porque te acordabas de la regada, ¿no? Así de que, híjole, aquí todo mundo se le patinó porque pues hasta la gente de moderación de anuncios y todo, ¿no? Nunca a nadie se le ocurrió que no teníamos que hacer un anuncio de perico. Entonces, pues,
aunque es un error, era divertido tenerlo por ahí y siempre te acordabas que lo hicimos mal. Ujú. Sí, justamente esas son las historias que también le dan identidad a los equipos y siendo identidad uno de los elementos clave que hablamos en la parte de mejora continua, cómo hackear la cultura de las organizaciones, es fundamental. Ahora que hablaba de los Vikings, los vikingos, era bien particular verlos con los cascos y las barbas y como que todos se sentían orgullosos de esa identidad que tenían y los tableros también estaban personalizados, o sea, cada tablero tenía como la onda asociada a la identidad del equipo. Y eso, claro, genera un sentido de pertenencia y de autonomía a la hora de definir cómo van a decorar sus propias paredes, sus propios tableros, más allá de la información que contiene. Muy bien. Ok, ya, wow, el tiempo vuela en esto. Quisiera, Gael, terminar este webinar hablando un poquito de una de las prácticas que a mí me ha parecido más desafiantes que cuando me enteré, sé que existe en Estados Unidos y en Europa, algunas empresas lo han hecho, pero cuando me enteré que en México había una empresa que lo estaba haciendo, yo dije, wow, yo tengo que conocer esta empresa. Fue uno de tus chicos, que fue uno de los primeros que asistió al taller de Management 3.0. Cuando la mencioné, dijo dentro del curso, sí, en mi empresa hacemos eso. Y yo como que, wow, nos quedamos 15 minutos hablando de cómo lo hacían, cómo evolucionó esa práctica hasta lo que es hoy. Y es el tema de las vacaciones ilimitadas. Es una práctica que creo que ustedes ya hacían mucho antes de haber tomado el taller. Y quisiera que me contaras un poco cómo fue esa historia, cómo fue que lo montaron, de dónde salió la idea y qué desafíos han tenido en algún momento en la implementación. ¿Cuánto llevan con esa práctica? Pues creo que llevamos un par de años. Salió de la presentación de cultura de Netflix que todos leímos en internet, todos queremos copiar de Netflix. Entonces, y salió de que yo funciono así y funciono bien. O sea, si necesito vacaciones, me voy de vacaciones. Obviamente es más fácil en mi puesto, pero bueno, ¿y por qué ellos no pueden funcionar igual de bien? Y no ha habido realmente abusos, no llevo mucho control, hay un Excel y cada quien inscribe ahí cuando se va de vacaciones. Y creo que el reto que tenemos no es de que tomen demasiado vacaciones, es al revés, no están tomando suficiente. Hay equipos que están burnout, que sienten que y tuve consultores que muy sinceramente me dijeron, oye, me siento un poco engañado en la contratación, porque me dices que la libertad y trabajo de donde quiero y como quiero y con mis compañeros y los proyectos maravillosos, vacaciones, pero hay tanto trabajo que nunca trabajé tanto en mi vida. Trabajo 16 horas al día y me estoy quemando y no lo estoy disfrutando y además me siento un poco engañado, como si hubieras hecho publicidad engañosa. Entonces, platicamos le dije que yo no era tan listo que eso y tan mañoso, que no era como un efecto calculado para que la gente tomara menos vacaciones y entonces no es algo perfecto, pero creo que funciona. Hay gente que sí se va un mes o se va fuera. También tenemos un sistema de intercambio con las otras oficinas de Multiplica. Entonces un consultor que quiere ir a pasar 3 meses en España o Chile o Colombia o Perú, le pagamos su boleto, le seguimos pagando su sueldo acá y le pedimos que trabaje en los proyectos de allá para que después se haga como compartir conocimientos y buenas prácticas. Creo que en general funciona bien, pero seguramente es mejorable, pero más del lado de generar confianza a las personas de que está bien, toma vacaciones, las necesitas, no tengas miedo de pedirlas, porque todavía tenemos miedo de si tengo muchas vacaciones, ¿qué va a pasar en el proyecto? ¿Qué va a pasar en la empresa? Pues a priori la empresa no se va a caer por eso. A lo mejor, o sea, tenemos que hacer eso y un montón de otras estupideces para tronar la empresa. No va a ser suficiente que alguien se vaya de vacaciones para que se acabe la empresa. Entonces, creo que tengo así como oportunidad de mejora en eso con los equipos, para que los equipos y las personas se sienten cómodos. Algunos no tienen bronca, pero otros estoy seguro que no toman las vacaciones que deberían de tomar y que todavía no se atreven. Uh-huh. Muy bien. Justamente esa es una de las cosas que he podido observar de esta práctica y es que en la mayoría de las empresas donde las aplican suele pasar el efecto contrario. Cuando las personas tienen la autonomía y pueden tomar la decisión de en qué momento irse y cuánto tiempo irse, lo que suele pasar es que no las toman. Pero también creo que tiene que ver porque les gusta lo que están haciendo.
sea, como que hay una relación ahí asociada. O sea, la gente de Netflix también en alguna parte leía que justamente les pasaba algo parecido, que terminaban era no queriendo seguir porque les encantaba lo que estaban haciendo, alguna funcionalidad nueva, algún desafío técnico que implicaba trabajar incluso más allá de lo normal que deberían trabajar, ¿sí? Pero eso es un Pero que era ya problema. era una decisión. Ese es un problema, es una solución, porque sí, es cierto que cuando disfrutas mucho lo que haces, puedes estar muy cansado, pero no te sientes en burnout, porque es como, wow, increíble, súper todo lo que estoy haciendo. Sin embargo, Agile nos vino a enseñar eso, es decir, Ujú, el trabajo ujú. creativo, no respetar el ritmo natural de las personas, hace un mal trabajo, a tomar malas decisiones. Entonces es difícil autodisciplinarse o encontrar ese equilibrio. Muchos consultores se multiplican, luchan y encontrar de trabajo, porque están tal vez demasiado comprometidos con el trabajo y todavía creo que falta desarrollar otro tipo de solución y de respuesta. Es decir, no todo se resuelve echándole más horas de trabajo. Hay Ujú, cosas que se resuelven organizando diferente el trabajo, hay cosas que se resuelven contratando más gente, hay cosas que se resuelven negociando diferente con los clientes. ujú. Ok, se congeló Gael. ¿Tú lo puedes ver, Rox? No, también lo tengo congelado. Sí, parece que algo le pasó a su conexión. Bien. Bueno, muy interesante lo que nos estaba comentando Gael. Nos dieron las 5. Vamos a mirar las preguntas que tenemos aquí conectados. Tenemos bastante audiencia todavía. Qué bueno, se quedaron hasta el final. Wow, eso me emociona muchísimo cuando veo que hay personas que se quedan hasta el final de esos webinars largos, que siempre me dicen hay que hacerlos más cortos y resulta que los hemos hecho de 30 minutos, 40 minutos, una hora y la gente se queda hasta el final. Y creo que también eso es una buena señal. Gael, estábamos comentando un poquito para cerrar ya el webinar sobre las preguntas que tenemos pendientes. Creo que este tema de vacaciones ilimitadas da para continuarlo en otra sesión posterior, porque el tiempo se fue bastante rápido. Aquí ya también nos está diciendo Juan José que el tiempo se le fue muy rápido. Entonces vamos a contestar las preguntas, digamos, dar una primera respuesta y creo que si la pregunta sigue siendo relevante, pues yo creo que la podríamos retomar en otros webinars. La primera pregunta que tenemos es sobre la autogestión. ¿Cuál sería el primer paso que una compañía altamente jerárquica debería dar para motivar esto? Y ahí les lanzo la pregunta a ver cuál de los dos se anima a contestarla. El primer paso para la Para autoorganización. la autoorganización en una compañía altamente jerárquica. Es que dar una respuesta así se me hace como que muy difícil porque no conozco tanto del contexto, Uh -huh. pero creo que lo primero es entender por qué se requiere este cambio cultural y por qué yo como líder tengo que hacerlo lo primero, ¿no? Lo que siempre me ha sucedido o he visto, bueno, no siempre, pero he visto más, que se manda capacitación Scrum, un grupo de desarrollo, y los jefes seguimos siendo igual, ¿no? Y ahí no ocurre nada, realmente no ocurre nada más que perder dinero y frustración y cosas, pues es muy difícil que realmente algo surja de algo Sí. positivo, digamos, de todo esto. Entonces, yo creo que los jefes son pues los primeros que deben de entender ellos qué ganan y cómo cambian y cómo deberían de cambiar, ¿no? O sea, que y cómo alguien tal vez tendría que ayudarles, ¿no? O ser ese espejo o algo, porque al final, y creo que no hay una respuesta, o sea, no creo que solo haciendo moving motivators o algo vaya a cambiar, creo que hay que ser consciente de nuestro propio trabajo. Claro. Creo que en la metodología del Lean Management hay dos elementos interesantes para eso. Y una de las cosas que intento hacer cuando son esas pláticas es hablar con el CEO de la empresa, aunque sea un banco, que sea un seguro, para hablar directamente a la cabeza y darme cuenta él cuál es su visión y qué tanto está abierto. La idea es nivel, que
Pues no siempre sucede porque no, es gente súper ocupada, luego no te da cita y a veces te dan cita y te dice, está bien bonito lo que me cuentas, pero aquí no funciona así. Somos verticales, jerárquicos, y lo que me estás planteando es que no hay match entre lo que ofreces y lo que nosotros necesitamos, y está bien. Y la otra que hago, que creo que es algo malo, malo pero súper divertido, es decir, el que dice, no, yo quiero que se vuelvan súper responsables, que se comprometan y usan Scrum como para hacer que los product owners dicten el contenido de lo que se va a desarrollar y pongan fechas firmes, etcétera. Y entonces, cuando de eso, intento trabajar con los equipos a dos niveles, es decir, ya que no he logrado mi venta de trabajar diferente al cliente, no nos metamos en bronca, no hay que necear con el cliente. Entonces el cliente está preocupado por toda esa funcionalidad en esta fecha, resolvamos eso, porque no va a ser el momento, no voy a ganar esa conversación en este momento, se va a cerrar, me va a decir, no me escuchaste, necesito A y me quieres dar B. Y después, en general, los proyectos arrancan con mucho estrés y mucho trabajo, y ya llega un momento del tiempo que va un poco, porque son muy grandes y te tienen que dar feedback y te tienen que validar las cosas. En ese momento veo si el equipo tiene ganas y tiempo para proponer algo diferente, pero no un concepto, no un PowerPoint, es arma un prototipo, arma un MVP, ya con código, vea en un celular. Y pido la cita al director para decirle, mira, ya hice todo lo que me pediste y ahora hicimos eso un poco diferente, ¿te gusta, te late? Y eso tanto en el contenido de lo que hacemos como en la forma que trabajamos. Hay clientes que nos dicen, oye, vamos a hacer transformación digital, hemos centrado en el usuario, etcétera, y no han visto un usuario en su vida. Y cuando le dices, vamos a hacer pruebas de usuario de todo lo que estamos viendo, vamos a involucrar al usuario en la construcción de la solución, entender su necesidad, me dicen, no, estás loco, el usuario es mío y no quiero que haga eso. Entonces, les voy a dar un muy mal consejo, lo hago aún así, porque lo necesito como input para hacer un mejor trabajo, para entender eso. Y entonces diga a los equipos, tú lo haces, pero no le dices al cliente. Uh-huh. Este horizonte es algo que sirve a habilidad para que seas más ágil y lleves mejor el proyecto, la innovación para que hagas un proyecto de mejor calidad, etc. Muchas gracias, Gael. Bueno, se entusiasmaron varios y ya tenemos varias preguntas. Se nos iría casi que medio webinar más contestándolas. Vamos a contestar la siguiente y les propongo que las próximas las mandamos, yo se las voy a mandar a Gael y a Rox para que nos den sus impresiones y se las mandamos dentro del correo de respuesta en el cierre de este webinar para cumplir con nuestra agenda programada. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo combinar este modelo de gestión con Scrum? Nos pregunta Andrés Beltrán. ¿Creen que es totalmente compatible, ¿no? En Scrum, Scrum Master es un guiador, no es el jefe. Él no determina el alcance del proyecto, no determina las prioridades y el equipo se autoorganiza y el Scrum Master tiene que identificar los obstáculos y quitarlos del camino. Entonces, va muy, muy de la mano con metodologías Agile. Está muy alineado en ese aspecto, no compite, no choca, está perfecto usar ambos, ¿no? Y mezclarlos. ¿A ti cómo te parece, Rox? Definitivamente, los managers de pronto pueden ser un impedimento. Entonces, como Scrum Master, no solamente es hacer Scrum y que el equipo lo haga, sino entender cómo funciona un ecosistema. De pronto, no sé si esta de Scrum lo diga así tan claro, pero en el trabajo así funciona, ¿no? Y más como está todavía la industria. Tenemos que entender cómo funciona la cultura y sin duda hacer experimentos, entender cómo es Management 3.0, cómo funciona la cultura, es un must que debe tener un Scrum Master. Uh-huh. Bueno. Muchísimas gracias a nuestros invitados de hoy. Teníamos más invitados, pero bueno, era el plan de contingencia que si alguno se nos caía, pues por lo menos supiéramos que tuviéramos algunos que sí confirmaran. Y bueno, Rox y Gael estaban súper firmes y aceptaron la invitación. A los próximos los vamos a tener en otros webinars que vamos a hacer para contar estas historias de guerra, historias reales que vienen de las empresas que están utilizando esto más allá de recibir pues una capacitación divertida, los juegos y esto.
esto, sino que nos cuenten también sus experiencias y digamos, las malas pasadas que a veces hayan tenido. Muchísimas gracias a Gael y a Rox, nuestros invitados de hoy. De verdad, aprecio mucho lo que han hecho sacando tiempo de sus agendas para poder estar acá este rato y compartir con todos nosotros sus impresiones. No sé si quieren despedirse y, no sé, enviar algún mensaje alrededor de lo que han aprendido. Gael. Rox. Bueno, pues definitivamente yo creo que es un tema que hay mucho por seguir creciendo y compartiendo. Mucho de lo que escuchaba de Gael y me ponía contenta es de que hoy lo estoy haciendo así y tal vez todavía no me sale tan bien. Y lo más probable es que ese nunca te va a salir tan bien, muy rápido ni a la primera, y lo más probable es que siempre lo tengas que estar cambiando porque constantemente está cambiando la gente. Hay una parte que creo que es súper crítica dentro del management, que es el mejorar todo y sobre todo, pues, esto que le llaman crecer, y de pronto solamente se quieren utilizar frameworks de escalamiento, de escalación y todo esto, pero realmente es donde si tu cultura y no era como que muy estable, es donde se empieza a caer, ¿no? Y el crecer simplemente son otros retos y tienes que continuar reflexionando y adaptándote cómo lo vas a hacer diferente. Y sin duda, Management te da un montón de ideas, Management 3.0, de cómo irlo logrando poco a poco y que siempre va a ser. Ok, te quedaste congelada. No hay una receta para. Pues Okay. Muchas gracias por la invitación, Luis. Súper encantado cuando quieres regreso. Y para hacer esos cambios y implementar Management 3.0, algo que les recomiendo de explorar es Lean Change Management. Creo que se combina perfecto las dos cosas, porque justamente cuando la empresa no está maduro, el IF no quiere, es menos agresivo. El Lean Change Management solo le dices, oye, voy a hacer un pequeño experimento, ya vemos si funciona o no. No le dice, vamos a cambiar toda la cultura y toda la empresa. Y ese tipo de approach creo que no está sencillo, pero puede ser algo interesante para implementar las prácticas de Management 3.0. Claro, es justamente por eso que me pareció una propuesta súper complementaria, porque es volver todas las prácticas y los juegos pequeños experimentos para que sea menos arriesgado, digamos, hacerlo y que también tenga alguna continuidad. Bueno, y como suele pasar cuando salen los créditos en las películas, sobre todo estas películas de Marvel, nos tienen acostumbrados que cuando llegan los créditos finales, siempre nos dan como un pequeño blooper o una pequeña huevo de Pascua, alguna información adicional para todos los que se quedaron hasta el final. Pues les comparto que el próximo lunes vamos a estar acá en el DF del 13 al 15 de noviembre haciendo el taller de Management 3.0. Entonces, pues súper invitados a los que están en el DF y alrededores a asistir. Y también compartirles que con todos los asistentes que estuvieron en este webinar, vamos a sortear ya posteriormente, de aquí al viernes, ojalá sea antes del viernes, un acceso libre al taller. Entonces, pequeña sorpresa inesperada, como solemos hacer en Management 3.0, para los que estuvieron así muy pegados al tema. Entonces, vamos a hacer un sorteo aleatorio de las personas que estuvieron ahí pendientes. Y bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido y nos vemos en una próxima edición de estos webinars. Esperamos que sigamos haciendo muchos más. Gracias nuevamente, Gael y Rox. Adiós. Ok. Bye. Chao, chao.